Imagina el sonido del viento helado golpeando contra la piedra de una iglesia gótica. Imagina el crujido del hierro oxidado balanceándose en lo alto de una torre, a la vista de todos los que caminan por la plaza adoquinada. Estamos en la ciudad de Münster, en Alemania, y si levantas la mirada hacia la aguja de la iglesia de San Lamberto, verás 3 jaulas de hierro colgadas en el vacío. Llevan ahí casi 500 años. Son el monumento más macabro y silencioso que existe a la soberbia humana. Ese metal oxidado cuenta la historia de un hombre que se convenció a sí mismo de que era un dios, un hombre cuyo ego fue alimentado por la forma más letal de devoción, el fanatismo ciego. Esta historia nos obliga a mirar de frente cómo la ambición desmedida, disfrazada de fervor, puede arrastrar a miles de personas a la destrucción total. Para entender cómo un sastre de 25 años terminó colgado en esa jaula, tenemos que retroceder al invierno de 1534. Europa es un polvorín. La reforma protestante ha fracturado el continente y la sangre mancha las calles de pueblos y ciudades. En medio de este caos surge un grupo radical conocido como los anabaptistas, quienes rechazan el bautismo infantil y predican un inminente fin del mundo. La ciudad de Münster, en la región de Westfalia, se convierte en un imán para estos creyentes. Llegan buscando refugio, buscando la salvación antes del apocalipsis. Pero lo que encuentran es a un joven holandés llamado Jan Beukelszoon, más conocido en la historia como Juan de Leyden. Juan no es un teólogo erudito. Es un sastre, un actor aficionado, un hombre con carisma magnético y una ambición voraz. Se planta en la plaza del mercado de Münster con los ojos ardiendo de un fervor contagioso y declara haber recibido visiones directas del cielo. No cita las escrituras para educar, las usa como un martillo para forjar su propia leyenda. El fanatismo necesita un enemigo para prosperar, y Juan de Leyden encuentra el suyo en el príncipe obispo Franz von Waldeck, quien rodea la ciudad con un ejército de mercenarios bloqueando todas las salidas. El asedio comienza. La trampa se cierra. En lugar de ceder al pánico, Juan utiliza el miedo del pueblo para escalar al poder. Con la ciudad aislada, la realidad de Münster empieza a distorsionarse bajo el peso de su voluntad. Juan declara que Münster es la nueva Jerusalén, y se corona a sí mismo como el sucesor del rey David. Se viste con túnicas elaboradas y ostentosas, cosidas con hilos de oro y plata, cabalgando un caballo blanco por las calles embarradas de la ciudad sitiada. Exige que todos caigan de rodillas a su paso. El sastre se ha convertido en rey. El ego de Juan de Leyden, inflado por la devoción incondicional de sus seguidores, ya no conoce límites terrenales. Quien cuestione su autoridad, cuestiona a Dios, y la pena por la duda es la decapitación en la plaza pública. La mecánica del fanatismo se vuelve dolorosamente visible en las leyes que impone. Utilizando interpretaciones retorcidas del Antiguo Testamento, Juan legaliza la poligamia. La justificación oficial es que hay más mujeres que hombres en la ciudad, pero la cruda realidad es que el rey de la Nueva Jerusalén toma a 16 esposas para sí mismo. Mientras tanto, la gente común de Münster empieza a morir de hambre. Las raciones se reducen a nada. Los ciudadanos recurren a hervir cuero de zapatos y arrancar las malas hierbas que crecen entre las piedras para sobrevivir. Pero en la corte de Juan de Leyden, el vino fluye y los banquetes continúan. El líder fanático se convence de su propia divinidad hasta el punto de ignorar el sufrimiento de aquellos que lo adoraban. Su ego requiere constante validación, y esa validación se paga con la sangre y la vida de sus seguidores ciegos. El clímax de esta locura llega en el verano de 1535. Las murallas de Münster están destrozadas por el fuego de los cañones.
El hambre ha debilitado a los defensores hasta convertirlos en esqueletos andantes. Finalmente, en la noche del 24 de junio, los ejércitos del príncipe obispo penetran las defensas de la ciudad. La masacre es brutal y ensordecedora. Miles mueren bajo el filo de las espadas de los mercenarios católicos y luteranos unidos por una sola vez para exterminar a los radicales. Juan de Leyden es capturado vivo. Su reinado divino colapsa en el barro y la sangre. El hombre que se creía intocable es encadenado como un animal común. El contraste entre sus ropas reales harapientas y la realidad de su cautiverio ilustra la farsa total de su vanidad. En enero de 1536 llega el castigo. Juan de Leyden y sus tenientes más cercanos son arrastrados de vuelta a la plaza del mercado, el mismo lugar donde alguna vez predicaron sus delirios de grandeza. Son torturados con tenazas al rojo vivo antes de ser ejecutados. Pero el castigo no termina con la muerte. Los cuerpos destrozados son introducidos en jaulas de hierro a medida, izadas hasta lo más alto de la iglesia de San Lamberto. El obispo quiere dejar un mensaje permanente para cualquiera que intente usar el fanatismo para alimentar sus delirios de grandeza. Los cuervos se encargan de la carne, dejando solo huesos que se pudren con el paso de las décadas, hasta que son retirados, pero las jaulas permanecen. Hoy, esas mismas jaulas se recotan contra el cielo de Münster, una advertencia de hierro forjado sobre el precio del ego disfrazado de devoción sagrada. Cuando entregamos nuestra razón a líderes que se creen infalibles, construimos nuestras propias prisiones. Si esta historia te ha hecho ver la historia con otros ojos, envíale este episodio a ese amigo al que le fascinan los rincones oscuros del pasado humano.